Muy buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo. Nosotros somos del grupo número 65 de la materia de Psicología Social. Pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de La Dorada Caldas. Y el día de hoy vamos a dar respuesta a las preguntas orientadas por la guía de actividades, dando así un argumento válido y sostenible sobre las preguntas de las cuales hicimos las entrevistas a los migrantes. Bueno, como primera pregunta, tenemos qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares. Entre los discursos de los entrevistados se identifican varias vivencias comunes. La dificultad para acceder a empleo formal, ya que muchos migrantes no tienen papeles regularizados, lo que los obliga a aceptar trabajos informales y muchas veces mal remunerados. La discriminación y xenofobia, especialmente hacia migrantes venezolanos, es una experiencia recurrente. Muchos mencionan sentirse juzgados o tratados con desconfianza, pues por ser extranjeros. El desarraigo familiar y emocional, pues la mayoría ha dejado atrás seres queridos, hogares y proyectos de vida. Esto genera una carga emocional que se suma a las dificultades materiales. La esperanza de un futuro mejor, a pesar de todo, muchos migrantes coinciden en que aunque su situación actual es dura, migrar fue una decisión tomada con la esperanza de construir una nueva vida. Bueno, chicos, en base a la lectura pues que me tocó a mí, es la lectura de Villarreal sobre la migración. Se pueden identificar al menos 3 conceptos claves que permiten comprender el fenómeno migratorio desde una perspectiva sociológica y estructural. Primer punto, estructura de oportunidades. Villarreal destaca cómo los migrantes no toman decisiones de manera aislada únicamente por voluntad individual, sino que responden a estructuras de oportunidades desiguales tanto en los países de origen como en los del destino. Estas estructuras influyen en la forma en que las personas acceden a recursos, redes sociales y posibilidades de movilidad económica o social. Por ejemplo, en contextos donde el acceso al empleo formal es totalmente limitado, migrar puede representar una estrategia racional frente a las restricciones locales. Como segundo punto tenemos las redes sociales. Otro concepto central es el de las redes migratorias. Villarreal analiza cómo las conexiones familiares, comunitarias o de amistad entre migrantes y personas en los países de origen juegan un papel crucial para facilitar la migración. Estas redes proveen información, apoyo logístico, incluso alojamiento y empleo en los lugares de destino, haciendo que la migración se vuelva un poco más colectivo que individual. Como tercer punto tengo capital social transnacional. Este concepto permite entender cómo los migrantes mantienen vínculos activos con sus lugares de origen, incluso después de haberse asentado en un nuevo país. Villarreal muestra cómo estos lazos no solo implican remesas económicas, sino también intercambios culturales, políticos y sociales, lo que genera una forma de ciudadanía transnacional. Esta perspectiva ayuda a ver a los migrantes no como desarraigados, sino como actores que habitan múltiples espacios sociales a la vez. Bueno, como resumen de los 3 conceptos, pues basada en la lectura que elegí, estos 3 conceptos permiten comprender que la migración no es simplemente un movimiento físico entre territorios, sino un proceso social profundamente influido por factores estructurales, relaciones sociales y también dinámicas transnacionales. Bueno, chicos, esta capacidad también de resistir y adaptarse, pues fue también lo que más me llamó la atención. Y también le doy ahí respuesta a la siguiente pregunta, que es qué fue lo que más me llamó la atención, pues como de los entrevistados. Y es como la resiliencia, la capacidad de resistir y adaptarse frente a la adversidad, que muestra no solo fortaleza individual, sino también la importancia de redes de apoyo, tanto formales como informales, entre migrantes y comunidades locales. El nivel de resiliencia y esperanza que expresaron los migrantes a pesar de las dificultades extremas que han enfrentado, muchos de ellos relataron situaciones de violencia, pobreza y total discriminación,
pero aún así mantienen el deseo de salir adelante y construir una vida digna para ellos y para sus familias. Me llamó especialmente la atención cómo a pesar de todo lo que les sucede pues familiarmente, muchos conservan un profundo sentido de identidad y también de comunidad, buscando formas de aportar a la sociedad colombiana. Debemos de tener en cuenta de que para ellos no es nada fácil, ¿cierto? Pues cómo adaptarse a esta nueva cultura colombiana, más ellos viniendo de otro país donde las culturas, la sociedad y todos los seres humanos son completamente diferentes a ellos. Le doy con esto entrada al compañero Johnny Alirio que nos va a contar su experiencia. Bueno, cordial saludos, doctora. Referente a la primera pregunta, ¿qué fue lo que más le impactó en la entrevista realizadas? Bueno, lo que más me impactó fue saber que tuvo que caminar por horas con su familia cruzando trochas para poder llegar a Colombia. Me conmovió imaginar lo difícil que debió pasar por esos niños sin saber qué iba a pasar. Las o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares. Su historia refleja lo que muchas personas han vivido, salir por la violencia y la crisis de Venezuela. No fue una decisión fácil, pero fue necesaria. Todos comparten ese dolor de dejar su tierra, el miedo al camino y a la esperanza de encontrar algo mejor. A la tercera pregunta, ¿qué conceptos de las lecturas pueden utilizar para comprender el fenómeno de la migración? Entonces, en la lectura de estudios de actitudes de Bello Dávila, 2005, 3 conceptos claves que ayudan a entender el fenómeno de la migración. Primero, las actitudes que son formas aprendidas de pensar, sentir y actuar hacia los migrantes y que influyen en su aceptación o rechazo. Segundo, los componentes, la actitud cognitiva, afectiva o conductual, que implica cómo las creencias, emociones, comportamientos hacia los migrantes se forman y afectan la convivencia. Y tercero, para finalizar, el cambio de actitud, ya que las actitudes no son fijas y a través de la educación y el contacto social se puede transformar para promover una mayor integración de los migrantes en la sociedad. Muchas gracias y le doy paso al siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Dando pues respuesta a la pregunta orientadora, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, lo que más me impactó de las entrevistas realizadas fue la honestidad con la cual las personas compartieron sus experiencias y emociones y también escuchar de primera mano cómo se enfrentan a desafíos, especialmente en contextos de vulnerabilidad o también del conflicto, lo cual nos permitió comprender con mayor profundidad la complejidad de sus realidades. Y particularmente me impactó la forma en que a pesar de las dificultades, muchas personas mantienen la esperanza y muestran resiliencia y continúan buscando formas de mejorar su situación o la de sus familias. 2. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Descríbalas. Bueno, situaciones, dificultades en la comunicación familiar. Muchos de los entrevistados mencionaron problemas para expresar sus emociones o también las necesidades dentro del núcleo familiar, lo cual generaba conflictos o también distanciamiento entre los diferentes miembros de la familia. Además, también la falta de redes de apoyo. Varios de los entrevistados compartieron sentirse solo o poco comprendidos, tanto por su entorno cercano o también por las instituciones, y también la ausencia de un acompañamiento emocional o profesional oportuno, lo que parece pues una constante en los discursos dados por las personas entrevistadas, además de la resiliencia y el deseo de cambio. A pesar de las dificultades, las personas sintieron pues el deseo de poder mejorar las situaciones familiares y también brindar un futuro mejor a sus familias e hijos. ¿Qué conceptos de las lecturas para comprender el fenómeno de la migración? Listo. El concepto que elegí fueron los estereotipos sociales, que según Morales Domínguez, 2007, los estereotipos son creencias compartidas sobre las características de los miembros de ciertos grupos sociales y funcionan como atajos cognitivos que simplifican la realidad.
En el caso de la migración, los estereotipos negativos hacia las personas migrantes suelen verse pues como vienen a quitar el trabajo o son peligrosos, y eso también contribuye a que de una u otra forma exista la exclusión y contribuyan pues también a la estigmatización de la persona. También como segundo tenemos el prejuicio, lo cual es una actitud negativa hacia una persona basada únicamente en su pertenencia o grupo social determinado. Según Morales, señala que el prejuicio se sustenta en un estereotipo y se manifiesta en emociones como desconfianza, el rechazo o también el desprecio. Digamos, en el contexto migratorio, el prejuicio puede traducirse en prácticas de xenofobia o racismo, lo cual dificulta el acceso de los migrantes a los derechos básicos como el trabajo, la salud y también la educación. Como otro punto, también tenemos la identidad social. Este concepto, que también es trabajado en la psicología social, hace referencia al sentido de la pertenencia de una persona que tiene respecto a un grupo. La migración implica un proceso de reconfiguración identitaria, lo cual los migrantes se enfrentan el desafío de mantener una identidad de origen mientras intentan adaptarse a una nueva cultura en otro país. Le doy paso a la siguiente compañera, allí. Bueno, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, lo que más me impactó fue cómo los migrantes enfrentan desafíos emocionales significativos, como la separación de sus hogares, de sus seres queridos. Y en Colombia ha sido influenciada también por muchos factores, incluyendo la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la violencia, el conflicto armado y más recientemente la crisis en países vecinos como Venezuela. Muchos colombianos también han migrado a otras naciones en busca de una vida mejor. La otra pregunta, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Los migrantes suelen enfrentarse a barreras económicas al llegar a un país o región. Muchos comienzan en empleos informales o con salarios muy bajos, lo que dificulta su estabilidad económica. La falta de reconocimiento de títulos académicos o experiencia laboral también limitar sus oportunidades laborales. Y la última, ¿qué conceptos mínimos 3 de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Yo escogí el documento de Sánchez Corrales 2022, que es acompañamiento psicosocial. El acompañamiento psicosocial, como se menciona en la obra, este enfoque implica brindar apoyo emocional y social a las personas migrantes y refugiadas, ayudándolas a enfrentar los desafíos que surgen en el proceso de adaptación a un nuevo entorno. El acompañamiento no solo se centra en proporcionar asistencia inmediata, sino también en fomentar la resiliencia y el bienestar a largo plazo. Es un fundamental para entender cómo las experiencias migratorias pueden afectar la salud mental y emocional de los individuos, así como la importancia de contar con redes de apoyo que faciliten su integración. Ya en la promoción de la justicia social, ya es que se refiere al reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. En el caso de los migrantes, esto implica luchar con condiciones que permitan su inclusión social y económica. Y en la lectura destaca cómo las políticas públicas y las iniciativas comunitarias deben centrarse en eliminar barreras estructurales que impidan a los migrantes ejercer sus derechos y convivir con dignidad. Y en la resiliencia comunitaria, propuesto por Sánchez Corrales, él dice que la capacidad de las comunidades para adaptarse y recuperarse ante situaciones adversas, como la llegada masiva de inmigrantes o refugiados, la construcción de comunidades resilientes, ya implica fomentar la solidaridad, el apoyo mutuo y el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad, tanto locales como migrantes, y a entender cómo las comunidades pueden transformarse positivamente mediante la inclusión de nuevas voces e identidades. Muchas gracias.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo que más me impactó de estas entrevistas fue la capacidad de lucha de cada uno de los migrantes, ya que podemos ver que estas personas trabajan en cualquier cosa que les salga. Sobreviven como pueden, viven donde pueden, a pesar de la nostalgia que sienten de dejar a sus familiares, ellos hacen lo que pueden en este país y se esfuerzan al máximo con el propósito precisamente y la esperanza de poder regresar a su país y traer a sus familias y de salir adelante y construir una nueva vida. Respecto a la segunda pregunta, creo que las situaciones similares que vemos en cada uno de ellos se presentan pues claramente en el aspecto social, como económico y emocional. Y es que, como ya lo mencioné antes, en el aspecto emocional, la mayoría de estas personas cargan ese sentimiento de tristeza y de nostalgia por haber dejado a sus familias atrás. En el aspecto económico, pues es bastante complicado para ellos conseguir un trabajo formal debido a que es difícil legalizarse en este país. Y respecto al aspecto social, bueno, pues muchos sufren de discriminación y de exclusión debido a que no son de nuestro país y quizás son catalogados como menos por eso. Respecto a la tercera pregunta, el texto que elegí fue La construcción social de la realidad, desde la teoría de Berger y Luhmann y también desde el aporte de Foucault se pueden identificar al menos tres conceptos claves para comprender el fenómeno de la migración desde una perspectiva socioconstruccionista. El primero es la resocialización, el cual es el proceso por el cual un individuo aprende nuevos esquemas culturales, normas y significados en un nuevo entorno social. También tenemos la institucionalización, el cual es el proceso mediante el cual ciertas prácticas, normas o comportamientos se estabilizan y se aceptan socialmente como lo normal. Y también tenemos el último concepto que es la legitimación, el cual es el proceso por el cual ciertos discursos, ideas o creencias se consolidan como válidas o verdaderas dentro de una sociedad. Esas serían mis respuestas. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, compañeros, por la colaboración. Gracias a todos.